Bueno, decíamos pues de que íbamos a analizar más de dos poblaciones, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes. Por poner un ejemplo, si hiciéramos un análisis de los alumnos de ingeniería en sistemas, los alumnos de ingeniería mecánica, los alumnos de ingeniería en gestión y los de ingeniería química, ahí serían 4 poblaciones. Y ya no podríamos hacer lo que veníamos haciendo, de simplemente hacer una hipótesis nula, la media 1 es igual a la media 2, e hipótesis alternativa, la media 1 es diferente, mayor o menor que la media 2, porque ya serían más de 2 poblaciones. Entonces, tendríamos el problema de resolver esta hipótesis nula, que la media 1, la hipótesis nula sería que la media 1 sea igual a la media 2, igual a la media 3, igual hasta la media k. Y una hipótesis alternativa sería que al menos 2 de las medias, creo que aquí me faltó, no son igual. Bueno, lo correcto sería al menos una de las medias es diferente. En ese momento tendríamos que hacer esa comprobación, ¿no? Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, al menos una de ellas es diferente. Tal vez alguno de ustedes dirá, pero no se podría, por ejemplo, hacer las pruebas que ya estábamos acostumbrados, la prueba T o la prueba Z. Primero, suponiendo que son 4 poblaciones, tenemos media 1, media 2, media 3 y media 4, y decir, voy a comparar a la media 1 con la media 2, voy a comparar a la media 2 con la media 3, y la media 2 con la media 4, la media 1 con la media 3, la media 1 con la media 4, la media 3 con la media 4, es decir, todas las combinaciones posibles. Sería otra forma, ¿no? Hacer individualmente el análisis de cada pareja y ver si algunas da que son diferentes. Pero a mí en lo particular se me ocurren 2 principales desventajas de hacerlo de ese modo. ¿Cuáles creen que puedan ser las desventajas? Exactamente, una de las 2 principales desventajas es que sería muy tardado hacer una comparación por cada una de las combinaciones. Si fueran poblaciones de más de... analizáramos, por ejemplo, todas las carreras que hay en el TEC, ¿serían cuántas hay? Me parecen 9 carreras. Serían 9 pruebas de hipótesis. Sería una de las primeras desventajas. Otra desventaja que habría. Recuerden que en cada una de ellas tomamos un error del 5%, ¿no? Normalmente utilizamos 5% como medida de error. Eso quiere decir que habría un 5% por cada una de las pruebas. Entonces nosotros mismos estaríamos aumentando el error de tipo 1 de nuestra prueba. Para esto se hace lo que es la prueba del análisis de varianza. En el análisis de varianza nosotros, mediante las varianzas, hacemos la comprobación si son o no son iguales las medias, y ya debido a que esto nos proporciona un dato de que si la desviación estándar de uno se sale más que de los demás. Digamos que estas serían las fórmulas de prueba. Esta sería la principal fórmula de prueba. Suponiendo que tenemos una serie de datos como este, que les muestro aquí en pantalla. Es una tabla que dice, al final de las diapositivas está el texto, vamos a ponerlo. Es una tabla que describe la resistencia del papel en base a la concentración de porcentaje de madera que hay. Si hay 5% de porcentaje de madera, tenemos esta resistencia. Si hay 10%, tenemos esta resistencia.
15% tenemos esta resistencia y 20% tenemos esta resistencia. Lo que quiere demostrar la prueba de hipótesis es de que si es igual utilizar cualquier concentración de madera y va a dar igual cualquier resistencia. Por eso la hipótesis nula sería que todas las medias sean iguales, que independientemente del porcentaje de concentración, la resistencia siga siendo lo mismo. La hipótesis alternativa es que no, que sí influye el porcentaje, que al menos una de estas va a ser una media diferente. Entonces observen que ya tenemos 4 poblaciones, una población con el 5% de concentración de madera, 10% de concentración de madera, 15% y 20%. Y se hicieron un experimento de 6 observaciones. Este tema va a ser muy importante, en especial para me parece alrededor de la tercera unidad, creo que sí es la tercera unidad de inferencial 2, donde ya van a ver diseño de experimentos. Ahorita simplemente estamos trabajando con un solo factor. En este caso, el único factor o tratamiento sería la concentración de madera. En inferencial 2 tal vez ya vean cómo influyen más variables. Y estos, los niveles, serían el número de observaciones que se hicieron. Es decir, en este experimento se utilizaron un solo factor con 4 pruebas y 6 observaciones. Aquí lo que se hace es un estadístico para aproximar la varianza poblacional, que es la suma de la resta de cada elemento menos la media al cuadrado de todos los elementos. Es decir, se saca la media de todo y se le resta por cada elemento y se eleva al cuadrado y se suman todos. Es lo que les comentaba ayer. Por eso estos ejercicios no los vamos a hacer a mano, porque sería muy tardado estar sumando cada elemento, elevando al cuadrado cada elemento. Estos ejercicios únicamente los vamos a hacer ya sea en Excel o Minitab. Si desarrollamos esta ecuación, se obtiene esta propiedad. Es decir, esto es igual a esto. Tendríamos 3 términos. Este y este. Y a cada uno le vamos a poner un nombre. Al primero lo vamos a llamar la suma total de todos los cuadrados. A esto la suma total de todos los tratamientos. Y la suma de cuadrados del error. Estos 3 datos nos van a servir mucho para hacer nuestro análisis de varianza. Si nos damos cuenta entonces con un despeje, tendríamos que esta sería la fórmula. Pero para simplificar los cálculos, estas se van a hacer las fórmulas que vamos a estar utilizando. Ahorita que las ampliemos van a ver que solo es que se ven muy aparatosas, pero en sí van a ser muy sencillas de utilizar. Para la suma de cuadrados totales, es elevar al cuadrado cada elemento y sumarlo. Y le vamos a restar la suma de todos los elementos al cuadrado entre el número total de elementos. N es el número de observaciones. Por ahí anoten. N el número de observaciones y K el número de tratamientos. Tratamientos serían en este caso los porcentajes de madera. Para este caso tendríamos que sumar al cuadrado cada una de las sumatorias
de cada columna. Ahorita vamos a verlo cómo. Y dividirlo entre el número de observaciones. Y aplicar lo mismo. Y restarle la sumatoria de todos los elementos elevados al cuadrado entre el número de observaciones multiplicado por el número de tratamientos. Y para el error y para la suma de cuadrados del error, solo va a ser restar lo que ya calculamos acá menos lo que ya calculamos acá. Una vez que obtengamos estas aproximaciones de la varianza, estas sumas de cuadrado más bien, vamos a obtener el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error, que es la forma en que nos relaciona la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados del error respecto a los grados de libertad que existen en el tratamiento y los grados de libertad totales. Estos dos datos, ¿para qué nos van a servir? Para el estadístico F. SMT entre CME, que son el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error, nos dan el valor F. Ahora, para estas pruebas de hipótesis son únicamente unilaterales del lado derecho. Para que determinemos la región crítica, buscaremos en tabla el valor F con una probabilidad alfa. Los primeros grados de libertad van a ser K-1 y los segundos grados de libertad van a ser K por N-1. Y en esta tabla podemos resumir todas las fórmulas que vamos a utilizar. Primero obtenemos la suma de cuadrados. Luego calculamos los grados de libertad. Dividimos esta suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y ya que tengamos estos dos, calculamos el estadístico F. Y dependiendo de la región crítica vamos a saber si aceptar o rechazar la hipótesis. Sé que las fórmulas parecieran muy escandalosas, pero ahorita vamos a ver que son muy sencillas. Esa sería la teoría. Es básicamente poder hacer un análisis ya de varias poblaciones, pero utilizando como parámetro la varianza. ¿Hay alguna duda? Sé que tal vez ahorita es muy confuso, pero van a ver que cuando ya veamos el ejemplo lo van a ver más sencillo. Básicamente este tipo de pruebas nos sirven para cuando ya queramos comparar varias poblaciones, cuando ya superemos las dos poblaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Nuestra hipótesis nula es que la media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3, así, hasta el número de poblaciones que tengamos, hasta la media K. Y la alternativa es que, aquí creo que me equivoqué, al menos una es diferente. Al menos una de todas estas es diferente. Como dijimos, andar haciendo pruebas entre cada pareja sería demasiado tardado. Por eso se hace esta única prueba de varianzas. Como estamos utilizando la varianza como parámetro, necesitamos estimadores de la varianza. Esos estimadores de varianza se representan como estas sumas de cuadrados. Esta es la suma de cuadrados total, es decir, restar a cada elemento la media y elevarlo al cuadrado por cada uno de los elementos de cada fila y cada columna.
Esta expresión es lo mismo que estos dos. Así que estos tres valores son fundamentales para el análisis. Por eso se les nombran a cada uno se les nombran con un nombre diferente. La suma total de cuadrados, la suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados del error. Que son simplificados por estas tres fórmulas. Ahorita que hago el ejemplo van a ver cómo aplicar las fórmulas. Ya obteniendo estos datos podemos calcular el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. Pero ¿para qué nos sirven estos dos? El cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error nos da el estadístico F. Y mediante tablas vamos a poder calcular nuestra región crítica y saber si aceptar o rechazar la hipótesis. Sí estoy grabando la clase. Pero como les dije, creo que va a quedar más claro si hacemos el ejemplo. Vamos a hacer esto. Este experimento en la tabla nos dice que están viendo la resistencia que tiene el papel dependiendo la concentración de madera que hay. La concentración de madera puede ser del 5%, 10%, 15% o 20%. Se hicieron 6 experimentos y en los experimentos dieron estos resultados. Lo que se quiere comprobar es si da lo mismo las concentraciones de madera o si afectan las concentraciones de madera para la resistencia al papel. Entonces, ¿dónde lo dejé? O aquí mismo en el Excel. Vamos a hacer nuestra hipótesis, ¿no? Todas iguales. Bueno, mejor lo escribamos matemáticamente, ¿no? La hipótesis nula sería que todas las medias que la media 1 es igual a la media 2 es igual igual a la media 6. Y la hipótesis alternativa al menos uno es diferente.
sería nuestra hipótesis. Vamos a utilizar, para no complicarnos la existencia, lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Significación. La vamos a utilizar pues, ya, del 5%. Y nuestro estadístico sería el estadístico F. Que sería CMT entre CME, el cuadrado medio de los tratamientos contra el cuadrado medio del error. Bueno, ya tenemos lo que normalmente siempre tenemos de pago. Pero para obtener, por ejemplo, lo que son la región crítica, necesitamos los grados de libertad, necesitamos de ambos, y entonces vamos a necesitar que trabajar porque H1 quedó así. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. Ah, pero aquí no sería hasta 6, sería hasta 4. Tenemos 4. Es decir, estamos diciendo que la media de esto es igual a la media de esto, igual a la media de esto, igual a la media de esto. Que las 4 medias son iguales. Mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una de las 4 medias es diferente. Como ya hemos dicho, no es muy conveniente hacerlas todas las parejas, esta con esta, esta con esta, esta con esta, una por el tiempo y dos, porque como cada una tendría 5% de error de significación, estaríamos nosotros mismos aumentando el error de tipo 1. Por eso vamos a utilizar esta prueba. Para ello vamos a necesitar la suma total de todo. Si sumamos toda esta fila tenemos lo siguiente. Y si sacamos la media, bueno, aquí es un promedio de toda esta fila y todo esto. Ahora necesitamos la suma total de todos los elementos.
Es lo mismo si ponemos suma estos 4 o si tomamos a todos los elementos de la tabla. En ambas da 383. Lo mismo para el promedio. Da igual si nosotros sacamos el promedio de los 4 promedios o si tomamos el promedio de toda la tabla. 15.93 me parece que ha quedado, sí, 15.95. Estos datos nos van a ser de utilidad. Habíamos dicho que n iba a ser nuestro número de observaciones y k va a ser nuestro número de tratamientos. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora vamos a llenar la siguiente. Vamos a hacerlo un poco más ordenado para que lo podamos entender mejor. Vamos a poner fuentes de variación. Aquí iría los tratamientos. Aquí va a ir error. Y aquí va a ir el total. Aquí vamos a poner las sumas de cuadrado. La suma de cuadrados. Aquí voy a poner los grados de libertad. Y aquí vamos a poner los cuadrados de la media de los tratamientos. Y si quieren aquí ponemos el estadístico F. Vamos a ir viendo las fórmulas. Primero necesitamos la suma de cuadrados de los tratamientos. La fórmula a utilizar sería esta. Nos pide la suma de cuadrados de cada elemento. Y j al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que vamos a elevar al cuadrado a este, se le va a sumar el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado de eso, así hasta llenar toda la tabla. Pero tenemos la suerte que suma cuadrados. Excel ya trae la opción con suma cuadrados. Y elegimos a todos. Pero eso solo era esto. Faltaría restarle esto. Aquí dense cuenta que esto es diferente a esto. Aquí primero se eleva al cuadrado cada uno y se le va sumando el otro, es decir, 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Mientras que en esta expresión
Mientras que en esta expresión, primero se suman todos los elementos y a la suma se le eleva al cuadrado. El número de observaciones sabemos que son 6 y el número de tratamientos son 4. Entonces quiere decir que sumamos a todos los elementos y a la suma la elevamos al cuadrado, pero eso ya lo hicimos, ya lo tenemos acá. 383, entonces a esta suma de cuadradas 2 menos 383 al cuadrado entre n por k. Aquí tenemos a n y aquí tenemos a k. Así de sencillo. ¿Sí se entendió? Claro que sí. Es más, va todo de una vez. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a interpretar la fórmula, es lo que más me interesa a veces. Aquí nos dice que a cada elemento IJ, es decir, cada elemento I de la fila I y de la columna J se le va a elevar al cuadrado. Y a eso se le va a sumar el siguiente elemento, es decir, 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 15 al cuadrado hasta llegar al 20. Para que no lo hagamos manual, Excel ya trae esta función suma cuadrados, que hace eso que les acabo de decir. Y elegimos toda la tabla. Menos, porque la fórmula dice menos. Ahora, primero se suman y luego se elevan al cuadrado. Es decir, aquí nos dice que sumemos todo lo que hay en la tabla y lo elevemos al cuadrado y lo dividamos entre el número de observaciones multiplicado por el número de tratamientos. Entonces sería, pues la suma total ya la hicimos hace rato, es 383 y al 383 lo elevamos al cuadrado y a esto lo dividimos entre el número de observaciones por el número de tratamientos y ahí está, 512.95. ¿Sí se entendió? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a necesitar la suma de cuadrados totales. ¿Por qué totales? Porque la del error solo lo vamos a conseguir restando la total menos la de los tratamientos. Ah, pero aquí hice un error, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Es que por la T siempre me confundo. Esto que calculamos ahorita fue... Sí, bien decía yo. Esto, es total. Es por la T siempre me confundo. La T se refiere a totales y la A tratamientos. Ahorita la que vamos a hacer es la suma de los tratamientos.
Ahora, vamos a ver la fórmula. La fórmula dice que y al cuadrado sobre n. Pero ¿quién es y? Es esto. Es la suma de todos los elementos entre n. ¿Cómo se calcula? Así de sencillo. Esta y no es más que sumar la elevación al cuadrado de cada uno de estos. Volvemos a utilizar la fórmula. Suma cuadrados de estos entre n, el número de observaciones o el número de experimentos. Esto. Y tendríamos este resultado, pero recuerden que todavía falta menos, lo mismo que hace rato. Menos el total al cuadrado entre 6 por 4, el número de observaciones y el número de tratamientos. 382.71. Así de fácil. ¿Cómo obtenemos este término? No es más que la suma, elevar al cuadrado cada uno de estos, 60 al cuadrado más 94 al cuadrado más 102 al cuadrado más 120 al cuadrado, y dividirlo entre n. Así de fácil obtenemos este término. Y el otro es el que ya habíamos visto acá. Y así obtenemos la suma de cuadrados de los tratamientos. Y ya el error solo es la resta de esto menos esto. ¿Dudas? No hay dudas, continúo. Ajá, dígame. Sí. Aquí está. Bueno, aquí les voy a poner entre. A ver, vamos a ver. Ya sé. Para que sea más fácil hacer esto. Aquí va a ser S, SSA, SSE y SST. Ajá. Acá, toda esta primera parte
es esto. Menos esto. Ya sería esto. ¿Sí? Sí, no hay de qué. Bueno, ahora vamos por los grados de libertad. Por aquí les puse una tablita donde estaban las fórmulas para los grados de libertad. Para tratamientos es K-1. Para el error es K por N menos 1. Y para el total es N por K menos 1. Así de fácil. Dense cuenta también que ¿cuántos datos en total hay? Hay 24 datos. Por lo tanto, los grados de libertad totales es lógico que sean 23 porque sería 24 menos 1. Ahora, los grados de libertad de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay? Hay 4, por eso es lógico que 4 menos 1 sea de 3 y sean los grados de libertad de los tratamientos. Mientras que los grados de libertad del error solo serían los grados de libertad totales menos los grados de tratamiento del error. También sería otra forma de darse cuenta, aparte de las fórmulas. Ahora vamos con el cuadrado medio. Cuadrado medio, por aquí teníamos las fórmulas. Aquí está. De los tratamientos sería SSA entre los grados de libertad. Entonces no es más que el SSA entre sus grados de libertad. Y el SCE entre sus grados de libertad. Ya tendríamos el cuadrado medio de tratamientos y el cuadrado medio del error. Ya solo dividimos uno entre otro y tenemos el estadístico, en este caso 19.6. Ahora lo que nos faltaría es ver nuestra región crítica. Para eso tenemos que buscar el valor F para 0.05. Recuerden que para este tipo de pruebas es unilateral de cola derecha. Ahora vamos a ver cuántos grados de libertad. Recuerden que para las tablas F se utilizan 2 grados de libertad. K-1 y K N-1. En otras palabras, los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error serían 3,20. Vamos a buscar una F para eso. Aquí en el mismo Excel podemos utilizar la función inversa de F con cola derecha, in FCD, y que nos va a pedir la probabilidad, los grados de libertad 1, y los grados de libertad 2. Y tenemos que es 3.098. Entonces, para que ya no lo montemos todo en este cuadro de texto, vamos a hacer otro. Región crítica.
será igual a F mayor que 3.09839. En nuestros cálculos nos dio que el estadístico F, que es igual a CMT entre CME, es igual a 19.605. Por lo tanto está pero lejos fuera de la región crítica. F es igual a 19.605 no es un elemento de la región de aceptación. No todas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y ahí estaría. Así de sencillo es el ejercicio. ¿De dónde salió 19.605? Solo es dividir este entre este, mira. Es igual a este entre este. Que aquí está en la diapositiva también. Vamos a ver de todas maneras también la F. Si lo vemos aquí gráficamente, gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Buscamos la tabla F. Numerador sería 3 y denominador serían 20 grados de libertad. Área sombreada solo la derecha y con 5%. Y aquí está 3.098. Aquí te los pongo todavía la gráfica. Ahora, si este mismo ejercicio lo hacemos acá, es pero lejos más rápido. 5%. Vamos a copiar los datos. 10%, 15% y 20%. Nada más que ojo, aquí lo tienen que poner en la tabla como si fuera una transpuesta. Lo que es fila se convierte en columna. 5%, 10%, 15%. 17, 8, 15, 11.
7, 8, 15, 11. 15, 11, 9, 10, 12, 17, 13, 18, 19, 15, 14, 18, 19, 17, 18, 19, 25, 23, 18, 20. Miren, aquí ya vaciamos lo que había en esta tabla, acá en el Minitab. Pero como les dije, volteado. En estadísticas vamos a ANOVA un solo factor. Nosotros estamos haciendo de un solo factor. Aquí, por default, trae que todos los datos estén en una misma columna, pero yo los puse en 4 columnas diferentes. Por eso vamos a ir a la segunda opción, que cada uno está en su propia columna. Y nos pide cuáles son las respuestas. Nuestras respuestas pues son cada tabla, cada columna que digo. C1, C2, C3, C4. Si no le hubieran puesto nada acá donde puse 5%, 10%, 15%, 20%, por default le aparece C1, C2, C3 y C4. Gráficas, 3 en 1 para que no me salgan todas. Que esté con 95, asumir iguales, ajá. Y que sea un nivel de significancia del 5%, así es. Le damos a aceptar. Y aquí, esto es lo que me interesa. Eso que dice acá, análisis de varianza. A ver si lo puedo hacer acá. Acá, esto. Noten que es prácticamente la misma tabla que tenemos acá en Excel. Grados de libertad de 3, 20 y 23. 3, 20 y 23. La suma de cuadrados da 382. Nos dio 382. Da. No habrá una lupa por ahí porque sería más grande. Luego 130. Y a nosotros 130. 513. 513. Ahora, la media de cuadrados 127. A nosotros nos dio 127. La media cuadrada del error 6.5. 6.5 y el estadístico F 19.6, 19.6. Recordarán que ayer les mencioné que si el valor P es menor al grado de significación, rechazamos la hipótesis nula. Aquí nos dice que el valor P es prácticamente 0. Me imagino que debe ser un número muy muy pequeño, por 10 a la menos 6 tal vez. Por eso de una vez lo toma como 0. Entonces, si el valor P es menor que el grado de significación, que aquí lo tenemos del 5, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, como el valor P es menor que este 0.05, rechazamos la hipótesis nula, que es lo mismo que hicimos aquí. Se rechaza la hipótesis nula. Claro que no estamos obligados a usar el valor P, también podemos. Ay, ¿qué hice? También podemos utilizar la gráfica de distribución y simplemente ver que el valor F 19.61 está muy por arriba de la región crítica.
Ah, incluso miren cómo ya han militado automáticamente. Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Aquí fue tan fácil como simplemente copiar los datos y nos lo hizo todo. Existe saber interpretar quién es cada dato. ¿Dudas en alguna de las dos? Excel o Mintab. Muy bien, con esto entonces concluimos lo que es la unidad 4. Mañana les voy a mandar cosas para que se entretengan. Y no sé si gustan que haga otro ejemplo de este mismo tema para que amarre. Sí, siempre les doy una semana. Sí, no se preocupen, les voy a dejar. ¿Será que yo les pongo examen a las 6 entonces para que ya lleguen? Porque de una vez 2 exámenes en un día. Ah, como que no tengo derecho a examen. El mismo derecho tengo que cualquier pro. Mañana hacemos otro ejemplo de esto, rapidito, porque mañana ya, como ya tenemos las fórmulas, mañana directamente iniciamos, hacemos el ejemplo y ya tenemos dudas. Por ejemplo, ahorita son las 6:12, pero todavía les expliqué la teoría. Mañana si empezamos a las 5, yo creo que 5:30 ya terminamos el ejemplo.